Yo veo un panelista más, profesor Hernández, del FACEA de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, un poco gestionado para llegar. Sí. Mucho taco. Oiga, muy en relación de lo que estábamos comentando, del tema, mire, es el taco en San Pedro de la Paz, profe. Usted que conoce harto de la zona y de otras zonas del país fuera nuestra zona. Mire, ¿qué le parece esto? Antes de entrar en materia, ¿qué le parece esto? Esa es la consecuencia de los retiros de los fondos de pensiones. A ver. Porque recuerda tú lo que pasó, o sea, llegó un momento, ponte tú, en que toda la gente tenía dinero, todos los bienes se hacen escasos porque dinero había. El problema es que empiezan a escasear los bienes. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, guarda relación con lo que toda persona aspira. La compra. La compra de un automóvil, ¿no? Y llegó un momento en que se acabaron los automóviles. Entonces se produjo inmediatamente una redirección hacia los vehículos antiguos o de segunda mano. Y finalmente empezaron a subir más que el precio de los nuevos, porque para comprarte un auto nuevo tenés que esperar un año. Entonces toda la gente inmediatamente empezó a comprar. Mira lo que pasó ahora. Oye, ¿y qué pasa con el tema del crecimiento de la construcción de casas en esa zona? ¿Siente eso también podría incidir directamente, negativamente, en se construye sobre áreas, o más bien colindando con zonas que no han cambiado mucho no sé, Chacabuco, se siguen levantando edificios y tenemos la misma área? ¿Se incide eso es un factor o no? Sí, hay varios factores. Ya que estamos con este tema, digo yo. Sí, normalmente cuando se produce, empieza a generarse un incremento en el crecimiento económico de un país, estoy pensando incluso retrospectivamente, lo que ocurre es que se empieza, ¿no es cierto?, a desconcentrar la ciudad. Inicialmente las ciudades siempre parten en determinados lugares geográficamente. Pero conforme empieza a crecer la parte económica y crecimiento de la población, nos empezamos, ¿no es cierto?, a extender hacia otras zonas. Inicialmente el centro de la ciudad, acuérdate, estaba en donde estaba la plaza de armas, ¿no es cierto?, y paulatinamente y en forma progresiva después se empieza a extender hacia otros lugares. La calle, por ejemplo, tú ves la calle Chacabuco, ¿no? Está llena de locales comerciales, oficinas, etcétera. Después vino el tema, ¿no es cierto?, de sacar de la zona urbana lo que era Concepción hacia otras partes, San Pedro. Y San Pedro se empieza a extender y hoy en día entre San Pedro y Coronel existe una línea, ¿me entiendes? Entonces se van construyendo. Y eso genera inmediatamente otros efectos. El problema, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con los planes reguladores? ¿No? Y ahí hay mucho que hablar, crece el tráfico, muchas cosas, ¿no? Oiga, profesor, aprovechamos la instancia porque estábamos viendo este taco de proporciones en la ruta 160. Vamos a la temática por la cual también lo invitamos. Tenemos una inflación de hace poquito, ¿no? Se da a conocer, mayor a la prevista, el dato anual de 4.7%. Tenemos este mes de septiembre, fin de año. ¿Con qué panorama nos encontramos? Y si usted siente que las herramientas de apoyo, de desarrollo para revertir estos panoramas van siendo los ideales o seguimos estancados. A ver. El tema, digamos, de inflación es un tema complejo por naturaleza. Y por eso que hay que ser muy cauto y muy prudente. Tú recordarás, ¿no es cierto?, cuando empezó a decrecer la inflación. ¿No? Acuerda que llegamos a tener una inflación cercana a un 15% y empezamos a crecer. Y llegó un momento en que todo buscaba el punto de inflexión, o sea, aquel punto en el cual ya empezábamos a retornar a una situación de normalidad. Y ahí se cometió un error. Y el error fue magnificar un guarismo que en ese momento se dio, que fue la variación de un mes X. Entonces todo hizo pensar, incluso a la autoridad, que de aquí la cosa se mejoraba. Pero el tema es que un fenómeno inflacionario responde a causas no solamente internas, sino que también a factores que son externos. Y de repente tú puedes tener muy bien controlada la situación y cualquier situación que ocurra financieramente o de cualquier tipo desde el punto de vista económico empieza a repercutir, porque estamos en una economía globalizada. Bueno, pasó con Ucrania y los combustibles y el impacto fue directo. Exacto. Y recientemente mira lo que está pasando en este momento. Todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar en este momento con la decisión del Banco Central de Estados Unidos para efectos de bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, se van a generar inmediatamente movimientos a nivel de todo el mundo. Todo el mundo está esperando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta, y Chile también, Chile, ¿no es cierto?, estaba pensando en que se tenía que bajar la tasa de interés. El tema es por qué se quiere bajar la tasa de interés.
Y esto es muy interesante, porque ocurre que el crecimiento económico, ¿no es cierto?, depende de varios componentes. Y dentro de los componentes está la demanda agregada, que está conformada por consumo, inversión, gasto del gobierno y así. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando, post pandemia, el gasto creció mucho. Creció el consumo, creció la inversión, ¿no es cierto?, los bienes de capital, los bienes durables. Era una verdadera locura. Usted recién comentaba el tema de los automóviles. Y llegó un momento en que ese combustible que se estaba utilizando, como fue los IFE y todas las transferencias que otorga el gobierno, ¿no?, que para su momento estaba muy bien hecho, se complementó con algo inédito, que fueron los retiros de los fondos de pensiones. Imagínate, se tiran, digamos, a circulación 55 mil millones de dólares por parte de los retiros, y por otro lado los 30 mil millones de parte del Estado. Y esto generó un aumento en el gasto. Había que frenarlo. ¿Cómo se frenó? Se subió la tasa de interés, porque si tú subes la tasa de interés, inmediatamente frenas el consumo, pero también frenas la inversión. Pero no importa, había que sacrificarlo. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, se logró controlar tanto que nos fuimos al otro extremo. Mira lo que está pasando con el consumo. Ha bajado, cayó la inversión. Y que caiga la inversión está cayendo en el eslabón que es fundamental para que una economía crezca. Para poder dinamizarla. La otra vez, cuando estaba amaneciendo el conflicto por Huachipato, hicimos un programa del cual usted formó cabeza. Y hablábamos de en particular usted hablaba de diversificar la matriz. A tal punto que hoy día estamos con un Huachipato cerrado. Cerrado. Las negociaciones ya están ok. Pero del otro lado seguimos con esto, con este panorama súper sombrío. ¿Qué hacer? Las medidas proteccionistas nuestras no funcionan. Los mercados globales afectan directamente para un mercado que también es pequeño. Somos una economía muy pequeña. ¿Qué hacemos para intentar revertir esto? Indudablemente que esto está dejando de manifiesto un problema no solamente en esta región. Es un problema nacional por el que estamos atravesando. Terminamos con una tasa de crecimiento del producto de 0,2% el año pasado. Hoy en día se está pensando que con buena suerte podríamos llegar a un 2,5%, ¿no? El propio Banco Central acaba en el día de ayer ajustar a la baja la tasa de crecimiento, ajustó a la baja el consumo, ajustó al alza la inflación. Entonces, ¿qué te está demostrando eso? Que la economía chilena todavía no ha logrado zafarse de esta situación y seguimos en una fase de, entre comillas, estancamiento. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón responde básicamente a que hemos sido incapaces de generar condiciones para crear de alguna manera un plan estratégico que permita, ¿no?, generar reformas para poder llegar a medidas proactividad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la inversión hoy en día se encuentra estancada prácticamente, con valores negativos. Entonces, si no hay inversión, se afecta la cadena productiva. Si no hay inversión, ¿no es cierto?, va a caer la producción, cae el empleo, cae el ingreso y seguimos dentro de esta lógica que es un círculo vicioso, ¿no? Profesor, desde ya, gracias por estar con nosotros. La vamos a estar invitando regularmente la próxima semana a ver cómo lo develamos, pensando también en septiembre, porque la gente ve que también que tenemos algunos números económicos positivos. La inflación está ahí en ese tema, pero vemos que en compras tan importantes como es sobrevivir, los 10.000 pesos no están siendo, no se retribuyen. Ahí también hay otro tema. Sí, ahí hay que hacer una recomendación rápida. ¿Qué recomendamos? La recomendación es, bueno, primero prudencia en el gasto, prudencia en el gasto. Pero normalmente la mentalidad nuestra es que si no me alcanza, me endeudo. Y ese es un gran problema. Hoy en día la morosidad ha crecido, el endeudamiento ha crecido. Y lo peor en este momento, y se lo digo a todos los televidentes, no hagan uso del endeudamiento ni tampoco de las tarjetas de crédito en forma indiscriminada. Las mayores tasas que hoy en día se están pagando son precisamente por tarjetas de crédito. Hoy en día, si tenemos una tasa de interés, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria,
que ha dado recientemente hace pensar que va a bajar la tasa, probablemente, pero las tasas de crecimiento que tú pagas por las tarjetas de crédito rayan prácticamente en el máximo convencional que hoy existe en el mercado. Eso es peligroso. Gracias por ese consejo. Profesor Hernández, como siempre, un agrado que esté con nosotros. Primera vez que lo teníamos en esta edición AM de TVU Noticias. Que tenga un buen día. Bueno, gracias, profesor. Bueno. Invito a que hagamos una pausa. Después seguimos con más noticias en este TVU AM.